Estamos avanzando en esta exposición de la palabra en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Así que voy a pedir a la iglesia que vayamos a la epístola de Pablo a los Efesios. Esta mañana vamos a considerar juntos el capítulo 3. Vamos a dar lectura a los primeros 13 versos del capítulo 3 de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Y vamos a pedir al Señor, ¿verdad? Como se acaba de orar, que el Señor nos ayude, que nos dé gracia para poder expresar, comentar aquello que vamos a leer, considerando que es muy profundo lo que está escrito aquí y es de mucha importancia para la vida de la iglesia, hermanos, que podamos entender aquello que está aquí revelado. Así que los teléfonos ponemos en silencio, nuestra mente se aquieta y nos disponemos a recibir su palabra. Vamos a leerla con la ayuda del Señor. Capítulo 3. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy el menos, que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Hasta aquí la lectura de esta mañana, amados hermanos. En esta epístola y en este capítulo particular, el deseo del apóstol Pablo era hacer una oración por los efesios. Pablo estaba comenzando con el deseo de interceder. En esta epístola se encuentran dos oraciones. La primera está en el capítulo 1 y en el capítulo 3 está la segunda a partir del versículo 14. Pablo comienza con este deseo de orar por los santos, para que los santos en Éfeso, y no solamente ahí, sino también en otras, iglesias locales a donde fue dirigida esta epístola, pudiesen ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Ustedes van a ver, hermanos, que desde el versículo 1, Pablo podríamos decir que interrumpe a partir del versículo 2 aquello que era su deseo de orar por los efesios para retomarlo en el versículo 14. Así que se podría leer el verso 1, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros, y hacer ese salto y sigue esa continuidad en el verso 14 donde dice, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así que lo que vamos a considerar de forma particular en esta mañana es lo que se encuentra a partir del verso 2 al verso 13, hermanos. Es como una paréntesis que Pablo hace. Y entonces en esa paréntesis el tema del cual vamos a tratar esta mañana es el misterio de Cristo. Por eso Pablo comienza en el verso 1 diciendo, por esta causa, es por esta razón de lo que se había dicho hasta este momento que Pablo dice,
voy a orar por los efesios. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Recordemos, hermanos, el apóstol Pablo no estaba en un hotel de lujo escribiendo esta epístola. Él estaba en Roma, capital de Italia, y en aquel momento era la capital del imperio que gobernaba el mundo antiguo. Él estuvo 2 años preso en Roma, en una casa alquilada por 2 años, custodiado por un soldado y atado a una cadena, vinculado a una cadena por el soldado. ¿Por qué Pablo estaba preso? Porque los judíos lo habían acusado falsamente de que él había introducido en el templo de Jerusalén a un gentil llamado Trófimo. A ellos lo habían visto en Jerusalén con Trófimo de Éfeso y empezaron a acusar a Pablo de que había introducido en el templo de Jerusalén a un gentil. Eso estaba prohibido y podía ser, digamos, castigado con la pena mortal. Así que se acusó falsamente a Pablo, empezó una revuelta en Jerusalén, querían matar a Pablo. La guardia romana lo salvó, Pablo se defiende ante el pueblo, es llevado a Cesarea para defenderse ante las autoridades de aquella época, y de ahí Pablo apela al César. Todo ciudadano romano tenía el derecho de apelar al César. Entonces es trasladado a Roma, donde estuvo por 2 años preso por su apelación al César. Es en hermanos, en ese tiempo donde el apóstol Pablo escribe 4 epístolas. La epístola a los Efesios, la epístola a los Filipenses, a los Colosenses y una epístola personal que es la epístola a Filemón. Pablo estaba preso. Pero hermanos, es interesante ver que el apóstol Pablo no dice soy prisionero de Roma. Tampoco dice soy prisionero de Nerón, que era el emperador en aquel entonces. Él dice soy prisionero de Cristo Jesús. Pablo sabía perfectamente que su Señor Jesús era soberano y Él era el que quitaba y ponía reyes y determinaba anticipadamente todo lo que tenía que ver para con sus hijos y sus siervos. Pablo era ministro, siervo de Jesucristo, y él había sido comisionado por su Señor Jesús para ir a predicar el evangelio a los gentiles. Por ende, Pablo sabía perfectamente que sus prisiones, amados hermanos, eran parte del plan perfecto de Jesucristo. Por eso no dice prisionero de Roma ni de Nerón, sino de Jesucristo. Porque Jesucristo está por encima de Roma, por encima de Nerón y por encima de cualquier nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el siglo venidero. Pablo sabía la doctrina de la soberanía de Dios. Hermanos, a veces pasamos situaciones difíciles, capaz no estamos en una cárcel, pero esas situaciones son necesarias, dice Pablo en su epístola a los Romanos, para que nosotros podamos avanzar en aquel propósito que Dios quiere obtener en nosotros, que es ser hechos a la imagen perfecta de su Hijo Jesús. Esa cárcel en Roma para el apóstol Pablo fue de mucha ayuda para las iglesias. Fue necesaria para poder traer una completa revelación del consejo de Dios. Era beneficio para las iglesias gentiles, que era el ministerio particular del apóstol Pablo. Así que hermanos, si estás viviendo una situación particular, sobre todo si sos un ministro de Cristo, tené conciencia y recordá que somos prisioneros de Cristo y que Cristo está llevando adelante su obra en nosotros para el bien de su propósito y el beneficio de la iglesia. Pablo dice a los colosenses que él se gozaba de aquello que estaba padeciendo para el avance, para completar aquello que faltaba de las aflicciones de Cristo en favor de la iglesia. Hermanos, las aflicciones de Cristo en un sentido de expiación ya fueron completas. No hay que agregar nada a las aflicciones de Cristo. Pero hay aflicciones de Cristo que son necesarias que se puedan, digamos, verificar y vivir en sus hijos, en sus pastores, en sus ministros, en sus obreros, para el beneficio de la iglesia, para el perfeccionamiento de la iglesia. Así que Pablo decía, yo soy prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. La Biblia de las Américas traduce por amor a vosotros los gentiles. Hermanos, el apóstol Pablo predicó el evangelio y predicaba el misterio de Cristo.
¿Y saben cuál es el misterio de Cristo? Lo vamos a ver más adelante. Es que no solamente un pueblo escogido étnico va a ser salvo, sino que también los gentiles. Toda lengua, toda raza, toda cultura va a escuchar el evangelio, y a través de ese evangelio aquellos que son gentiles, no judíos, tienen el mismo acceso y la misma posibilidad de ser salvos y ser parte del plan eterno de Dios, que es la iglesia. Pablo predicaba ese evangelio. Y por causa de haber predicado que los gentiles tienen los mismos derechos que los judíos para salvación, él se había ganado varios enemigos entre los judíos. Los judíos lo odiaban, lo perseguían, calumniaban contra él, lo querían matar. Y es por eso que Pablo dice: yo estoy prisionero acá en Roma, pero soy de Jesucristo, y es en favor vuestro, es por amor, es por causa del ministerio que Dios le había encomendado al apóstol Pablo, que era el de ir y predicar el evangelio a los gentiles. Ahora, hermanos, Pablo en el verso 2 abre esta paréntesis y dice ahí: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Si nosotros leemos si es que habéis oído, podría darnos la impresión de que los gentiles que estaban recibiendo esta epístola no sabían de aquel encargo que Pablo había recibido. Una mejor traducción, como la traducción de textual y de la Nueva Traducción Viviente, dice: doy por sentado que ustedes saben cuál es la administración que he recibido, que es la gracia de Dios para con ustedes los gentiles. Esa palabra administración es oikonomía, de la cual viene el término economía. La oikonomía en griego significa el plan eterno de Dios, es la causa de Dios. Pablo había recibido de parte de Dios la gran responsabilidad de administrar el plan eterno de Dios de salvación a la humanidad para crear en sí mismo una iglesia. Pablo era administrador, Pablo era un mayordomo, Pablo era un oikónomos de la gracia de Dios, pero de manera particular para los gentiles. Qué maravillosa responsabilidad, ¿verdad? Recibir de parte de Dios el encargo de poder dispensar a todas las naciones el evangelio de Jesucristo. Bueno, no solamente Pablo, hermanos, es administrador de la gracia de Dios. En Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, Pedro exhorta a la iglesia y dice: cada uno de ustedes, según el don que ha recibido, ministrelo a los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno de ustedes, así como el apóstol Pablo, amados hermanos, y yo también me incluyo en este grupo, somos oikónomos, somos mayordomos de la multiforme gracia de Dios. Aquellos dones que yo he recibido por el Espíritu son una responsabilidad que el Señor me ha dado para ministrar a los demás y colaborar con la causa de Dios, que es la edificación de la iglesia. Pablo decía en la epístola a Tito que los ancianos de una iglesia local deben ser irreprensibles, deben ser hospedadores, y entre esas cosas dice: como administrador de Dios. O sea que los pastores no deben estar llenos de sus propias ideas, sino deben estar llenos de Cristo, de la palabra, porque ellos han recibido el encargo de dispensar, en el sentido de hacer llegar a toda la congregación a Dios. Que todos participen de ese Dios que está en ellos y que sean edificados con la vida de Dios, con la palabra de Dios. Hagamos de cuenta, hermanos, que hay una casa y en esa casa hay un depósito. Y en ese depósito hay víveres, mucha comida. Y el dueño de la casa nombra a una persona como responsable de ese depósito. Y el objetivo es que esa persona pueda hacer llegar esa comida a todos los que viven en esa casa. Bueno, Pablo era administrador de la gracia de Dios. La gracia de Dios es la persona de Jesús, es el Espíritu Santo, es la palabra de Dios. Él había recibido ese encargo de parte de Dios, y de manera particular, porque él predicaba a todos el evangelio, también a los judíos, pero de manera particular para con los gentiles.
Hermanos, llegará el día donde tendremos que rendir cuentas de nuestra administración. No nos ilusionemos pensando vanamente que no vamos a rendir cuentas ante el tribunal de Cristo de nuestra propia administración. Cada uno de nosotros, dice Pablo en 2 Corintios 5:10, es necesario que comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que recibamos de parte de Él la retribución, el recambio, la recompensa en base a aquello que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea eso bueno o malo. Ojalá que el Señor en aquel día nos diga a nosotros que hemos sido buenos oikónomos, administradores de la multiforme gracia de Dios. Si esta noche vuelve el Señor y esta noche a las 7:30 de la noche se efectúa el tribunal de Cristo, ¿cuál va a ser el resultado para vos, hermano, hermana? ¿Cómo estás administrando la multiforme gracia de Dios? ¿Cómo estás administrando los dones que Dios te dio para la edificación de su iglesia? ¿Has sido fiel o eres negligente? Porque a veces somos más negligentes en nuestro trabajo, en las cosas del mundo, que en las cosas de la iglesia, que en la causa de Dios. Pablo era fiel a su ministerio que había recibido de parte de Dios y era para con los gentiles. Miren lo que dice Pablo, hermano, cómo recibió, cuál era, de qué se trataba de forma particular esta administración. Verso 3, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Hay un misterio de Cristo. El misterio de Cristo, cuando leemos esta palabra, hermanos, tenemos que pensar que esta frase nos está mostrando a un Cristo corporativo. Ya no a un Cristo solitario, sino a un Cristo que fue hecho cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Nosotros los creyentes estamos unidos a ese Cristo y Él es nuestra cabeza y nosotros somos su cuerpo. Ese es el misterio de Cristo, es la iglesia, es su cuerpo. Y el misterio es que esa iglesia, ese cuerpo, amados hermanos, está conformado no solo por un tipo de personas, sino por judíos y por gentiles. Pablo recibió esta enseñanza no en una escuela doctrinal, no de parte de un hombre, sino que lo recibió directamente de parte del Señor Jesucristo. Él en la epístola a los Gálatas, en el capítulo 1 al versículo 11 dice así: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Hermanos, es lo que está diciendo aquí en Efesios capítulo 3. Pablo había recibido por revelación el conocimiento del misterio. Y vamos a ver, amados hermanos, que cuando se utiliza la palabra misterio en el Nuevo Testamento, según el griego, no se está refiriendo a algo que está todavía oculto. Este misterio, esta palabra, no significa que es algo que todavía está oculto. Es algo que estaba oculto, pero que fue revelado, fue dado a conocer. Ese es el misterio de Cristo. Es algo que estaba oculto, pero que ahora ha sido revelado. Se corrió el velo y ahora conocemos aquello que antes no se conocía. Por eso en el verso 4 de la epístola de Efesios dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Y el 5 dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Hermanos, el apóstol Pablo había escrito de este misterio ya en esta epístola, en los primeros 2 capítulos, brevemente. Él escribió, hermanos, gracias a Dios que tenemos la palabra escrita. Es la revelación que recibieron los santos apóstoles y los profetas, y los santos apóstoles escribieron. Hay una palabra que es escrita, y esa palabra, amados hermanos, es todo el consejo de Dios que está en tu mano. Es la Biblia. Pablo escribe brevemente y en el capítulo 1 al verso 13 dice así de este misterio:
En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Pablo está diciendo ya en el primer capítulo, brevemente, que los gentiles, así como los judíos, habiendo oído el evangelio y habiendo creído, también ellos son parte de y herederos de la herencia del Señor. Son parte de la iglesia. En el versículo 22 del capítulo 1, Pablo dice así: y sometió todas las cosas bajo sus pies, los de Cristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Se dan cuenta? Pablo ya había escrito brevemente acerca del misterio de Cristo anteriormente al capítulo 3, y son estos textos. O sea, es la revelación de que Cristo tiene un cuerpo que es la iglesia, y esa iglesia está compuesta por gentiles y por judíos. En el capítulo 2, a partir del verso 14, Pablo dice así: porque Él, hablando de Jesús, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Hermanos, la obra de la cruz de Cristo produjo algo nuevo. Dice que Él creó en sí mismo de los dos pueblos, que son los gentiles y los judíos, un solo y nuevo pueblo. No es que para ser salvos tenemos que hacernos judíos y hacer ciertas prácticas judaicas para entonces llegar a la salvación. No, nada que ver. Así como los judíos escuchan y creen en el evangelio proclamado anticipadamente en el Antiguo Testamento, que es Jesús, y son salvos por la sola fe, así también los gentiles. Los gentiles que oyen el evangelio y creen, o sea, nosotros somos parte de ese nuevo pueblo. De los dos hizo uno nuevo. Es como la selección paraguaya. Ahí no hay Cerro, Olimpia, Luque, Guaraní, Nacional, no, nada. La selección es la selección. Ahí ya no soy de Cerro ni de Olimpia. Yo estoy jugando por un nuevo equipo y representando una nación. Esa es la iglesia. Ese es el misterio de Cristo. Y le fue revelado a Pablo. Y no fue revelado a los del Antiguo Testamento. No, ellos no sabían eso. Ellos sabían que los gentiles podían ser salvos. Ellos sabían que la salvación estaba destinada también a los gentiles. Pero no tenían idea de que esos gentiles iban a conformar juntamente con ellos un nuevo pueblo que es la iglesia. No tenían conocimiento de eso. Por eso es importante, hermanos, entender que Pablo, al escribir brevemente sobre esto y lo pone registrado, nosotros tenemos el deber y la obligación como iglesia de leer ese consejo. Es leyendo que tenemos el discernimiento del misterio de Cristo, que es la iglesia. Por eso en el verso 4 él dice: leyendo, lo cual podéis entender. La palabra es discernir cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Hermanos, las iglesias de Cristo necesitan volver a la palabra de Dios escrita, a esa revelación que fue dada a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu, para que la leamos, porque es leyendo, es comentando, es estando encima y meditando sobre esta bendita palabra que conocemos, el misterio de Dios. Muchas veces vivimos en ignorancia y sufrimos las consecuencias de nuestra ignorancia porque no queremos leer las Escrituras. Y hay iglesias que lo que están ofreciendo a los fieles es entretenimiento, no la palabra. Pablo dice: leyendo, lo cual podéis entender. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu vida de lectura? ¿Estás siendo diligente como administrador de la multiforme gracia de Dios en leer las Escrituras
todos los días, buscando la sabiduría de Dios, orando para que el Señor nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento pleno de Él. Porque es leyendo, hermanos, es un mandato. Y no es algo solo individual, es algo corporativo. Miren lo que dice Pablo a otros hermanos a quienes había escrito mientras estaba en la cárcel en Roma. Colosenses capítulo 4, versículo 16. Pablo le dice así a los colosenses: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. En Primera de Tesalonicenses, al capítulo 5, al versículo 27, Pablo dice así: os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Hermanos, es leyendo, es abriendo las Escrituras que podemos discernir cuál es el misterio de Dios, que es Cristo, y el misterio de Cristo, que es la iglesia, hermanos. Y es conociendo el misterio, es teniendo esa revelación a través de la lectura y meditación de su palabra, que vamos a solucionar muchísimos problemas, mucha menos consejería, porque está acá el consejo de Dios. Amén. Pablo dice: yo soy administrador, yo soy un ecónomo, ministro llamado por el Señor para anunciar el evangelio a los gentiles. Esta revelación no me fue dado por hombre, directamente del Señor, y la escribí ya brevemente, y si la leen pueden entender cuál es el conocimiento que tengo yo de ese misterio. Pero Pablo dice: en otras generaciones, verso 5, no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Y ahora miren, hermanos, les llamo la atención a este texto: como ahora, verso 5, es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Ese ahora es en el nuevo pacto. Por ende, los profetas y santos apóstoles a quien Pablo está haciendo referencia, son del nuevo pacto. Son del nuevo pacto. Los del nuevo pacto son los que entendieron aquello que los del antiguo pacto no les fue revelado. Dice Pedro en su primera epístola, al capítulo 1, que los profetas que escribieron en el Antiguo Testamento inquirieron, indagaron qué persona era y a qué se hacía referencia en cuanto a la salvación. Y le fue revelado a ellos que no era para ellos, sino era para nosotros. Hermanos, no le fue revelado a ellos. Ellos no tenían el conocimiento que hoy tenemos nosotros. A veces hay algunos que desean volver al tiempo del Antiguo Testamento, de visiones, de apariciones, y dicen: qué lindo que Dios aparezca y nos hable como hablaba a Moisés, como hablaba a Abraham, como hablaba a Jacob, como hablaba a David. Y no nos damos cuenta que nosotros, que estamos en el nuevo pacto, somos mucho más privilegiados que ellos, porque a nosotros por el Espíritu se nos dio a conocer todo el misterio de Cristo, y fue revelado y escrito y registrado en las Escrituras. Cosa que ojo no vio, oído no oyó, ni han subido al corazón del hombre, es lo que Dios ha preparado para los que le aman. Esos que le aman son los del nuevo pacto, que han tenido el entendimiento por revelación, no porque nosotros somos mejores que los del Antiguo Testamento. Así que en el capítulo 2, al versículo 20, cuando dice edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, se está refiriendo a los santos apóstoles del Nuevo Testamento y a los profetas del Nuevo Testamento, que han tenido el entendimiento de que Jesús es la piedra angular sobre la cual la iglesia se edifica como un edificio, como un templo santo en el Señor. Gloria a Dios. Los apóstoles y los profetas no son el fundamento. Los apóstoles y los profetas recibieron la revelación y enseñaron acerca de Jesucristo, que es el fundamento. Es la enseñanza de los apóstoles y profetas que es el fundamento, que es Cristo. ¿Quién dice la gente que soy yo? Bueno, algunos dicen que sos un profeta, aquí y allá. Pero ustedes, ¿quién dice que soy yo? Se levanta Pedro y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús, ¿qué le dijo a Pedro?
Feliz de vos, Pedro, porque esto te lo reveló carne y sangre. No, no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Te corrió el velo de los ojos y te mostró quién soy yo. Y ahora, ¿qué le dijo el Señor a Pedro? Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, que no sos vos, sino aquello que has entendido por revelación del Padre, o sea que yo soy el Cristo, esa es la roca, Cristo es la roca. Sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Ese es el misterio de Cristo. Amén. ¿Se está entendiendo, hermanos? Por revelación estamos, hermanos, fundamentados sobre la persona de Jesucristo. Y eso está escrito en su palabra. Hermanos, no necesitamos nuevas revelaciones. Los testigos de Jehová, los mormones, los musulmanes, recibieron nueva revelación aparte de aquello que estaba escrito. Y por ende son una herejía, son una secta. Porque aquellos que reciben nuevas revelaciones, aparte de lo que ya fue revelado y escrito, se vuelven una secta porque se apartan de la palabra escrita. Amén. Así que en ese sentido, amados hermanos, apóstoles y profetas ya no hay hoy en ese sentido, en el sentido de la revelación escrita de Dios. La palabra está cerrada, no hay nueva revelación acerca del plan de Dios. Ya está todo aquí. Lo que tenemos que hacer ahora es pedir al Señor que nos revele para que conozcamos lo que ya nos fue dado. Ese es el objetivo de la epístola de Pablo a los Efesios, que podamos conocer aquello que ya tenemos en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué le dijo el Señor a sus apóstoles? Hay muchas cosas que tengo que hablarles, pero todavía no pueden, no van a poder sobrellevarlas. Pero cuando venga ¿quién? El Espíritu, el Consolador, Él os guiará a toda la verdad, toda, no a la verdad parcialmente hablando, no, toda la verdad ya fue revelada y está escrita en la palabra. Atención con nuevas revelaciones. Amén. Claro, todavía existen apóstoles en el sentido de fundadores de iglesia que corrigen iglesias locales, nombran ancianos. En ese sentido sí, todavía hay apóstoles enviados, todavía hay el ministerio profético de que predican la palabra como profetas de Dios. No que se levantan y se ponen en un púlpito y hablan de sí mismo, de anécdota, no. Que traen el consejo de Dios. El profeta es aquel que habla la palabra de Dios. Amén. Ahora, hermanos, Pablo nos va a definir ese misterio de manera clara y contundente. Versículo 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Tres cosas dice Pablo acerca de los gentiles. En primer lugar dice que los gentiles son coherederos. Pablo dice a los Gálatas que nosotros los gentiles por la fe somos herederos de Dios y somos coherederos con Cristo. En el capítulo 8 a los Romanos también Pablo dice que somos coherederos con Cristo. Y en este texto Pablo está diciendo que los gentiles somos coherederos con todos los demás santos que proceden del mundo judío. Coherederos, o sea, que juntamente con ellos participamos de esa herencia. ¿Cuál es esa herencia, hermanos? Es una herencia que está guardada en los cielos y que va a ser manifestada en la segunda venida, como dice Primera de Pedro capítulo 3 a partir del capítulo 1 a partir del versículo 3. Está guardada ya en los cielos y va a ser manifestada en su segunda venida, la herencia. El reino, la segunda venida, la glorificación, la nueva Jerusalén. Esa es la herencia. Y hermanos, y esa herencia hoy ya nos es dada de forma anticipada por medio del Espíritu, que es las primicias del Espíritu. Así que hoy ya estamos, hermanos. Miren, yo estaba hablando con los hermanos en estos días, algunos hermanos con quien tenemos comunión, y compartíamos, qué belleza es la iglesia, hermanos. Nos ayudamos, nos damos la mano, nos amamos, nos reprendemos, nos confesamos mutuamente, nos ayudamos. Esa es la iglesia. Hermano, ya hay un pedacito de cielo aquí en la tierra. Es un pedazo de cielo.
Esa es la iglesia. La iglesia en el amor del Señor es una maravilla. Es impresionante la vida de iglesia. Hermanos, los que están en la iglesia bíblica, como dice el Señor, no en grupos que no predican la palabra y no están fundamentados en la palabra de Dios. La iglesia bíblica experimentan el cielo en la tierra de forma anticipada. Nosotros somos la anticipación de aquello que se viene, hermanos, de una forma gloriosa en su segunda venida. La iglesia, el cuerpo de Cristo, el misterio de Cristo. Gloria a Dios por la iglesia, por esa idea que Él tuvo desde antes de la fundación del mundo. Así que, hermanos, si estás en una iglesia local, no es todavía una iglesia que ya está en el otro lado de la eternidad. Es maravillosa, pero van a haber problemas todavía, porque todavía tenemos el pecado que a veces nos hace pelear entre nosotros, ofendernos, y necesitamos al sumo sacerdote que nos limpia, nos purifica, nos ayuda, nos levanta, y es necesario ser humildes, porque todavía estamos de este lado de la eternidad. Todavía vamos a ofender en palabra. No por eso, bueno, como todavía estamos de este lado, tengo autorización para ofender a los hermanos. No, nada de eso. Amén, hermanos. Bendito sea el Señor, cabeza de la iglesia. Dice que son coherederos, son copartícipes, son miembros del mismo cuerpo. Aleluya. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y son miembros del mismo cuerpo, no otro cuerpo. No es que los gentiles son creyentes de segunda categoría. No. Los gentiles, como los judíos, tienen los mismos privilegios y derechos por medio de la fe en Jesús. Y son parte del mismo cuerpo, que es un cuerpo. No hay dos cuerpos. No hay 2, 3, 4 iglesias. Hay una sola iglesia, que es la iglesia de Jesucristo, y está compuesta por todos los miembros de Cristo que han creído en el Evangelio y han recibido el Espíritu Santo y son parte de la iglesia universal. Claro, esa iglesia universal tiene una expresión en la iglesia local. El que no conoce la iglesia local, un grupo de hermanos con los cuales se reúne, se ayuda, se pelea, se reconcilia, porque así es la iglesia. Se exhortan, se animan. Ese no conoció todavía lo que es la iglesia. Porque la iglesia local, física, tangible, es la expresión, la manifestación de aquella mística que es universal. Amén. Copartícipes, miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Cuál es la promesa como dice acá, la promesa en Cristo Jesús? Algunos dicen, como dicen Gálatas, la promesa es la promesa del Espíritu. Otros dicen que son todas las promesas que Dios le dio a Abraham. Abraham, ¿qué le dijo el Señor a Abraham allá en el Antiguo Testamento? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra, todas las familias de la tierra, en ti. ¿Y ese en ti quién era? Era Cristo. En ti, de ti va a proceder el Cristo que se va a hacer hombre, Dios hecho hombre como Cristo, como el Mesías, para poder ser la bendición para todas las naciones. Somos bendecidos, así como nuestro padre Abraham, en el sentido de fe, también nosotros por la fe que tuvo Abraham, somos bendecidos por medio del Señor Jesucristo. Amén. Así que somos coherederos, miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. El Evangelio es un medio, no es el fin. El Evangelio es un medio, o sea, la predicación del Evangelio, hermano, que es tan necesaria, es un medio para hacer que las personas puedan ser parte del misterio de Cristo, que es la iglesia. La evangelización produce iglesias. ¿Se entiende? Así que el Evangelio es un medio a través del cual las personas que aún no son parte de la causa de Dios, que es la iglesia, puedan venir a ser parte de la iglesia. Por eso es necesario predicar el Evangelio. El Evangelio. Y el Evangelio, hermanos, no es cualquier cosa. El Evangelio es el plan de redención de Dios para la salvación de los hombres en la persona de su Hijo Jesús. Amén.
Dice ahí entonces Pablo del Evangelio, acá el sujeto en el versículo 7 es, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Pablo era ministro del Evangelio. Esta palabra ministro es diáconos. A veces cuando decimos ministro, ministro del ministro. No. En este sentido, ministro es diácono, o sea, servidor. Jesús que dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir. Y sus ministros también tienen que servir. En esta mañana, hermanos, yo estoy, por la gracia del Señor, aquí parado, lavando los pies a la iglesia por medio de la palabra. Y ojalá me conceda el Señor mucho más años. Yo quiero vivir el resto de mi vida, hermanos, predicando la palabra. ¿Y saben qué es eso? Es una gracia, es un privilegio. Eso no es un favor que yo le estoy haciendo a Dios. Pero por favor, hermano, imagínense. Pablo decía, fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. O sea que Pablo consideraba ser ministro del Evangelio como un regalo de Dios. Si el Señor te ha llamado a servirlo, hermano, no pienses que esto es un favor que vos le estás haciendo a Dios. Y que si Dios no tiene tu favor, ay, Dios va a estar triste, pobrecito, amargado. No. Claro que se entristece el Espíritu Santo, pero no porque Él precisa de nosotros para ser completo. No. Dios es completo en sí mismo. Hay un término que no me viene ahora en teología, que seguramente Diego lo sabe, que habla de la completa satisfacción de Dios en sí mismo. No me está ayudando, Diego, no escucho término. Estoy esperando el término. Evidentemente se lo olvidó también a él. Ya le va a venir. ¿Sí? Pero eso es parte de un atributo de Dios. Así que Dios no es que precisa de nosotros. Nosotros precisamos de Él. ¿Cuál es? La simplicidad. Ahí está. La simplicidad. Eso significa, gracias, el Espíritu te reveló, Diego, que Dios no necesita de nadie sino de sí mismo. Y Él en sí mismo es completamente feliz, satisfecho. Así que si Él quiere que la gente se salve, es por amor, es por gracia. Si Él nos llama a su servicio, es por pura gracia, según el designio benévolo de su voluntad, hermanos. Así que Pablo decía, fui puesto como ministro del Evangelio por pura gracia. O vos pensás que hoy estás en la iglesia porque sos churro, porque sos de Olimpia, no, de Cerro. No, perdón, ahí vamos a dividir la iglesia, perdón. Nada de eso, hermanos. A mí que soy menos que el más pequeño, dice Pablo. Pablo sabía en el versículo 8 que él era menos del más pequeño de todos los santos. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Hermanos, Pablo dice en 1 Corintios 15 que él era el menor, el más pequeño entre los apóstoles. Pero él también dice, yo soy el primero, en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 15. El primero de los pecadores. Pablo era blasfemo. Pablo perseguía a la iglesia, persiguió a Cristo mismo a través de la persecución a los santos, obligaba a los creyentes a blasfemar el nombre de Cristo. Y Pablo sabía que si él ahora era un ministro, era por pura gracia, él no merecía nada. Hermanos, no merecemos nada. Es solo y puramente por la gracia de Dios que somos hijos suyos y que se nos concede el privilegio no solo de servirlo, sino aún de sufrir por Él. Qué privilegio aquellos que sufren por Cristo. No se entristezcan si están sufriendo por el nombre de Cristo, porque el Espíritu del Señor reposa sobre vosotros, como dice Pedro. Pablo hablaba en el versículo anterior que esa administración que le fue dada ha sido dado según la operación del poder de Dios, según la operación de su poder. Ay, hermanos, necesitamos del poder de Dios, ¿verdad, hermanos? Pedid y se os dará. Necesitamos la unción del Espíritu, necesitamos la llenura del Espíritu. O sea, tenemos que clamar. Ayer a la mañana estaba clamando al Señor, Señor, dame por favor la gracia de poder estar lleno de ti para predicar tu palabra, para ayudar a los santos, para ser un padre, un marido, un hermano, un hijo, un ciudadano. Necesito de tu Espíritu. No tengo capacidad, no puedo hacerlo con mis propias fuerzas. Soy frágil, soy débil, me amargo, me desanimo fácilmente, pero en ti
En tu poder puedo todo, porque Él es mi fuerza, Él es el que me capacita, Él es el que me reaviva. Necesitamos el poder del Espíritu como iglesia. Necesitamos la gracia de Dios derramándose en nuestros corazones. Y si no estamos clamando delante de Él, si no nos exponemos delante de la luz de su palabra, eso no va a suceder. Necesitamos estar ahí delante de Él y recibir gracia, cataratas del río del Espíritu de Dios fluyendo en nuestros corazones. Y ahí nos levantamos y ahí seguimos. Porque hermano, ¿verdad que a veces nos desmayamos, verdad? A veces nos caemos, a veces nos faltan las fuerzas. Y el Señor ahí nos dice: mírame a mí, no te mires a vos. No se desanimen, hermanos y hermanas, estamos cerca de la meta. El Señor viene y viene con una gloria inmensa, y Él viene a buscar a su novia. Necesitamos de la operación de su poder. Pablo dice que a Él, que era el menos o el más pequeño de todos los santos, es porque Él se humilló, hermanos, de tal manera que le fue revelado tanto. ¿Qué dice la palabra en Primera de Pedro y en Santiago? Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Los resiste. Cuando una persona se endurece en su corazón, Dios lo resiste. Pero cuando una persona, amados hermanos, se humilla de tal manera que se considera, y esta no es falsa humildad de Pablo. Miren, hermano, Pablo se consideraba menos que yo. Pablo tenía una consideración. Él decía: yo soy menos que Tomás. Él decía: yo soy menor, soy más pequeño que el más pequeño de todos los santos. Soy menos que el más pequeño de todos los santos. Por su pasado, porque él persiguió a la iglesia. Hermanos, Pablo dice en 1 Corintios, vamos a leer ese pasaje. Ese pasaje me viene a la mente ahora y quiero que lo leamos juntos. 1 Corintios capítulo 1, y les voy a esperar porque generalmente no les espero. Ahí les espero. 1 Corintios 1, vamos allí. Verso 25. Cuando están todos los hermanos me dicen un amén fuerte. Primera a los Corintios se encuentra en el Nuevo Testamento, capítulo 1, Pablo escribe a los Corintios, verso 25, y dice así: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Qué escogió Dios, hermanos? Hermanos, aquellos que creen que están en el camino de la salvación por algún mérito, qué equivocados que están. Dios se deleita en escoger aquello que no le damos un peso, un centavo. Ese no se va a salvar nunca. Ese sí que es el pecador de los pecadores. Para él no hay esperanza. Bueno, Dios se deleita en rescatar aquello que no parece nada para el mundo y lo reviste de su gracia, cambia su corazón, se revela a Él, y si la persona se humilla, puede ser un gran ministro de Dios para que se jacte en Dios. Así no queda duda de que es Dios. En esta epístola, hermanos, solo en el capítulo 1 de Efesios, Pablo dice 3 veces: para alabanza de la gloria de su gracia, para que nosotros seamos para alabanza de su gloria, para alabanza de la gloria de Dios. Ese es el fin por el cual somos salvos, para la gloria de Dios, no nuestra, no es nuestra. Pablo se humilló de tal manera que recibió muchísima gracia, porque él se consideraba a sí mismo menos que el más pequeño de todos los santos. Él escribe a los filipenses que a los demás hay que considerar como, hermanos, como superiores a uno mismo. Cuando alguien te habla que es un pequeñito, tendrías que tener la humildad de escucharlo y aprender capaz lo que Dios te quiere enseñar a través de ese pequeño.
tendríamos que tener. Claro, no me excluyo. El Señor nos enseña, ¿verdad? A ser como Él, mansos y humildes. Siempre aclaramos de manso, ¿verdad? No mensos, mansos y humildes. No mensos, mansos. Tenemos que ser astutos, como la serpiente. Pero, ¿cómo decía el texto? Mansos como la paloma. La paloma, hermanos, tiene una característica, ¿verdad? Cuando se acerca, apenas escucha un poco de movimiento, ¡pum!, se va. Es muy sensible. Así es el espíritu. Debemos ser sensibles, mansos, prudentes, no gritar. A menos que uno esté predicando, ahí puede gritar. Amén. Dice Pablo en el verso 9 de Efesios 3. No solamente le dio el Señor la gracia de anunciar entre los gentiles, verso 8 dice, el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Hermano, ¿de qué se trata el evangelio? De las inescrutables riquezas de Cristo, o sea, de las insondables, impenetrables, indescubribles riquezas de Cristo. El evangelio se trata de hablar de una persona, de la gracia de Jesús, de la inteligencia de Jesús, de la hermosura de Jesús, de la justicia de Jesús, de la mansedumbre de Jesús, de la paciencia de Jesús, del poder de Jesús. Todo lo que está en Jesús, que es impresionantemente rico, ahora nos es dado a nosotros por el evangelio. Y el evangelio empieza a mostrar aquello que es inescrutable a los ojos de los hombres. Hay algo que excede a todo conocimiento. Puedes estudiar 3000 años y no vas a poder alcanzar, descubrir todas las riquezas de nuestro amado Señor Jesús. Por ende, el evangelio trae a luz la persona gloriosa de Jesucristo, que es el misterio de Dios. Amén. ¿Pero para qué? Dice en el verso 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. A Pablo se le dio la gracia de anunciar el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo entre los gentiles, pero también la gracia de ¿qué? De sacar a luz, de aclarar a todos cuál sea la oikonomía, o sea, el plan eterno de Dios que estaba escondido en Dios desde antes de los siglos. Estaba escondido en Dios, que creó todas las cosas. Así que si hoy, hermanos, estamos entendiendo el misterio de Dios, es que estamos descubriendo lo que está en el corazón de Dios. Cuando uno se sienta con un amigo, un hermano, hay veces que uno empieza a abrir su corazón. A veces no abrimos nuestro corazón. Nos sentamos, hablamos, nos conocemos por años, pero nunca abrimos nuestro corazón. Hasta entre marido y mujer a veces ni se abren su corazón. Es bueno abrir el corazón, mostrar lo que está adentro. La relación se vuelve más fuerte, íntima. Hay confianza, hay transparencia. Bueno, hermanos, Dios, al revelarnos su misterio, está abriendo lo que está en su corazón a la iglesia. Hermanos, esto es muy precioso. Esta epístola a los Efesios no es cualquier cosa. Nos está mostrando la profundidad del corazón de Dios. ¿Qué es lo que está en el corazón de Dios, hermanos? Dice ahí en el versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora, eso es importante, dada a conocer por medio, también es importante, de la iglesia, los principados y potestades en los lugares celestiales. El deseo de Dios que estaba en su corazón, por el cual ideó este propósito eterno, es que su multiforme sabiduría sea ahora, en este tiempo del nuevo pacto que comenzó hace 2000 años con la primera venida de Jesús y el derramamiento de su Espíritu, esa sabiduría sea dada a conocer no solo en la tierra, sino en los cielos. Dios quiere que los cielos vean su multiforme sabiduría, y nosotros, que somos la iglesia, somos el espectáculo, somos el medio para que Dios dé a conocer a los ángeles su inmensa sabiduría. Así que cuando dos hermanos se reconcilian, los ángeles miran y dicen: wow, Dios pudo reconciliar a ese terco con aquel tímido y ahora están trabajando juntos. Mira, Dios unió a ese de extrema izquierda con aquel de extrema derecha y ahora están trabajando juntos. Mira, Dios
restauró a aquel drogadicto, lo quitó de ese pozo en el cual estaba hundido y ahora es un predicador. Los ángeles observan y se deleitan. Su alabanza para con Dios aumenta cuando ven la iglesia. Mira, cómo está siendo tratado por el Señor, pero no niega al Señor. Al contrario, se gloría en sus tribulaciones, porque entiende que son para la causa de Dios. Gloria a tu nombre, Cordero de Dios. Los ángeles alaban en los cielos porque están observando a la iglesia. Y la iglesia que somos nosotros, hermanos, somos el medio para que Dios sea glorificado en los cielos por los ángeles. ¿Ángeles caídos o ángeles escogidos? Todos los ángeles, tanto los caídos como los escogidos, miran a la iglesia y se asombran de la multiforme sabiduría de Dios. Por eso Pablo dice a las hermanas en 1 Corintios 11, independientemente de cuál sea tu convicción, él dice que la mujer debe tener una señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. 1 Pedro dice que los ángeles anhelan mirar en la salvación que Dios preparó para los hombres. Y Pedro le dice a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 5, verso 21 creo: te encarezco delante de Dios, de Jesucristo y de sus ángeles escogidos. O sea, hermanos, somos el espectáculo de Dios en los cielos. La iglesia es el medio, es el poema, es la obra de arte, es la causa de Dios, hermanos. Dios está creando en la persona de su Hijo una iglesia para sí mismo y está preparando una novia para su Hijo. El misterio de Cristo es la iglesia, compuesta por hermanos de Venezuela, de Cuba, de China, de Italia, de Israel, de Afganistán, de Indonesia, toda raza, todo pueblo, confesando que Jesús es el Señor y siendo parte de esa maravillosa idea de Dios que es la iglesia. Aleluya. Aleluya. Aleluya, amén, gloria a Dios. Dice el verso 11: conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Ese conforme al propósito eterno tiene que ver con ese propósito que nos estaba revelando en el primer capítulo. ¿Cuál es el propósito eterno que hizo en Cristo Jesús? Verso 1, verso 10. Capítulo 1, verso 10. De reunir todas las cosas en Cristo. ¿Sí? En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Es conforme a ese propósito eterno. A Dios le ha complacido reunir, recapitular, reorganizar todo bajo el señorío de su Hijo. Y para eso existe la iglesia. Gloria a Jesús. Jesús, nuestro Señor, dice Pablo, terminamos, hermanos, en quien tenemos seguridad. También se puede traducir libertad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Hermanos, tenemos en la persona de Jesús seguridad y confianza y acceso. ¿Acceso a quién? Capítulo 2, versículo 18. Porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Tenemos acceso al Padre y por ende tenemos acceso al misterio del Padre que es Cristo y al misterio de Cristo que es la iglesia. Es por medio de Cristo. Aleluya. Por medio de Cristo, hermanos, que tenemos no solamente seguridad y acceso, sino también tenemos seguridad en el sentido, hermanos, que esto que se ha prometido en las Escrituras y que se ha dado a conocer a los santos, que tiene que ver con el propósito eterno de Dios, se va a cumplir sí o sí. No es que podemos decir, bueno, vamos a ver si Dios cumple con su promesa. Vamos a ver si realmente llega el destino final al cual el Señor nos introdujo y nos trazó. No, hermanos. Esto se va a cumplir sí o sí por los méritos de Cristo, por la persona de Cristo. ¿Quieren saber cómo termina la historia? Lean Apocalipsis 20, 21 y 22. Ahí está el final de la historia.
Ese es el final de la historia. Y ese final sí o sí se va a cumplir por la persona de Jesús. Aquel que ha comenzado en nosotros perfeccionará, la va a concluir. Hermanos, la iglesia de Jesucristo va a llegar a expresar de forma tremendamente clara y transparente la gloria de Dios por los siglos de los siglos. Me llevó en el Espíritu a un monte alto y vi a la nueva Jerusalén que descendía del cielo, ataviada como una esposa para su novio. Tenía la gloria de Dios, era refulgente, la gloria de Dios resplandecía, era como una piedra de jaspe, transparente, diáfana como el cristal. Y gobernaba, y las naciones andaban a la luz de ella, y ellos verán el rostro del Señor y reinarán con Él por los siglos de los siglos. Eso se va a cumplir. Ese es nuestro destino. Hermanos, amados, levantemos la vista de nuestros problemas terrenales que a veces son difíciles y miremos en qué estamos metidos, en algo que estaba en el corazón de Dios. Es impresionante. Estamos destinados a una gloria eterna con Cristo por medio del Evangelio de Jesús. En Él tenemos seguridad, en Él tenemos acceso, en Él tenemos certeza de que aquello que Dios ha prometido se va a cumplir. Amén. Entonces Pablo termina su paréntesis. Después está la oración, que se va a predicar la semana que viene. Algunos ya se preocuparon. Ay, este va a predicar. No, la semana que viene se predica sobre eso. Verso 13 dice: por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. No se preocupen, no desmayen. Yo estoy atribulado, yo estoy en la cárcel. Pablo estaba, hermanos, encadenado a un soldado. Imagínense ese soldado, hermanos, si no habrá escuchado el Evangelio. Ese soldado, no aguanto más. O se convierte o se muere ese soldado. Porque Pablo hablaba, recibía, enseñaba del reino. Dice que los del pretorio escucharon el Evangelio. Los hermanos que supieron que él estaba encarcelado se animaron a predicar con más denuedo el Evangelio. O sea que aquello que le había sucedido a Pablo redundó en favor del Evangelio. Y el soldado encadenado a Pablo vio todo eso. No se preocupen, decía Pablo. Estas tribulaciones son vuestra gloria. O sea, tenemos que estar honrados. Porque el apóstol Pablo sufrió también por nosotros. Sufrió por nosotros, por nuestro avance. Porque si él no hubiese estado en la cárcel, no hubiésemos tenido la posibilidad el día de hoy, 1 de diciembre de 2024, de leer la carta a los Efesios. Así que gracias, Señor, por esas prisiones del apóstol Pablo. Porque a través de eso hoy tenemos tu palabra, tenemos esta carta, tenemos la claridad de la revelación de tu misterio. Así que, hermanos, si a veces sufrimos por causa de Cristo, sobre todo los hermanos que están liderando, alégrense, porque eso va a beneficiar a la iglesia. Pablo decía en 2 Corintios, de tal manera que la muerte actúa en nosotros y la vida en ustedes. A veces te convertí vos primerito en tu familia, ¿verdad? Y bueno, y te dicen, bueno, desde ahora vas a tener felicidad, alegría y tu familia va a ser bendecida y todo. Y vos llegás a tu casa y te dicen, me convertí, me bauticé. ¿Qué? ¡Fuera de mi casa! A algunos se le echó de su casa por haber creído en el Señor. Bueno, acepto, pero no me hables de tu Dios. Mamá, me voy. ¿A dónde te vas? Me voy a la reunión de oración. Otra vez la reunión de oración. Qué pesado. Mamá, tengo un retiro espiritual. Otra. Vos no estás más con tu familia. Vos no te interesa más de nosotros. Lo único que querés hacer es estar con la iglesia. Y uno sufre por causa del Evangelio. Pero qué glorioso sufrimiento. Porque Dios quiere ganar a esa familia. Y a veces, hermanos, las personas que resisten, permanecen fieles, empiezan a ver que su hermana, que era la que más odiaba el Evangelio, se convierte. Su papá, que no quería saber nada de Dios, se levanta a la mañana y abre la Biblia y lee. Y empieza a dejar el alcohol, las deudas, las mentiras, el desorden, y empieza a vivir una vida para la gloria de Dios, por causa también de tu fidelidad, de tu sufrimiento. Vale la pena. Vale la pena a veces sufrir un poco de agravio por Cristo para el beneficio de otros. No desmayéis por mis tribulaciones, son vuestra gloria.
No se desmayen, hermanos. A veces hay momentos difíciles, pero es porque Dios está queriendo salvar, rescatar, restaurar, santificar, glorificar su nombre en medio de las familias y en medio de su iglesia. Amén. Hermanos amados, tenemos la palabra de Dios escrita y revelada, leámosla. Tenemos la revelación del misterio de Cristo, que es la iglesia, que podamos vivir de tal manera que nuestros dones puedan ser puestos al servicio de la causa de Dios, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y tenemos la certeza, hermanos, de que aquello que nos fue prometido se va a cumplir por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos has querido revelar el misterio de Cristo. Gracias porque has pensado en nosotros, Señor, desde antes de la fundación del mundo, para incluirnos, Señor, en tu cuerpo, en tu Hijo, para crear en tu Hijo un nuevo pueblo que es la iglesia, por medio de la cual tu infinita sabiduría es dada a conocer hoy en los cielos. Señor, que podamos ser dignos todos los días de tu presencia en nuestros corazones y en la iglesia. Señor, perdón, porque muchas veces ofendemos tu nombre. No somos buenos representantes tuyos, Señor. Necesitamos de tu gracia. No necesitamos mejorarnos a nosotros. Necesitamos de tu gracia. Tu gracia es la que nos mejora. Tu gracia es la que nos transforma. Tu palabra es la que hace milagros en nuestros corazones. Deseamos tu palabra. Bendice a tu iglesia, Señor, que podamos tener la llenura de tu Espíritu y clamar para vivir el resto de nuestros días empoderados por el Espíritu Santo para la gloria de tu nombre, predicando tu palabra, sirviéndote, Señor, hasta que suframos, si tú lo quieres, vergüenza por causa de tu nombre y nos alegremos porque nuestra recompensa es grande en los cielos. Señor, atesoramos tu palabra en esta mañana y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén.